Hay un documento muy interesante, es el Índice Global sobre crimen organizado y bueno, hay una parte muy particular que se habla de México. Y pues datos a resaltar en este documento, se habla de los ciberataques que tiene el país, se habla inclusive de tráficos de ciertas sustancias, de ciertas cosas, hasta tráfico de alcohol, el asunto de que en este país, tengo por ahí el dato que me llamaba mucho la atención en una lectura muy rápida que hacíamos, hay bebidas alcohólicas adulteradas, el tema también pues de las agresiones a los periodistas, en fin, es un documento que de alguna u otra manera describe esta realidad de la cual no se quiere hablar tan abiertamente en el gobierno. Ellos dicen que tienen otra realidad, ayer lo decía la secretaria de Gobernación en la Cámara de Diputados. Hoy está con nosotros Salvador Mejía, qué gusto verte, Salvador, ¿cómo estás? Como todos los lunes, Luis, bienvenido. Hoy no es lunes. Los otros datos, Luis. Ah, ese sí es. Entonces, ya ni en los días nos vamos a poner de acuerdo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luis, estimado auditorio, los otros datos es lo que ha caracterizado la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Okay. Hoy amaneciste con una vena poética. Ay, es que hermosa. Muy bonito. 7 de la mañana. De... A ver, repite, ¿cómo estuvo tu fragmento del poema a las 7 de la mañana? Todo depende del cristal con que se mira. Todo que es depende. Un poema de Campoamor, creo que se apellida este poeta. Tiene un poema muy famoso y habla de eso. Todo depende. ¿Dónde cristales, estás parado? ¿Desde dónde estás parado? ¿A qué hora del día? Y si ya nos vamos a meter en cuestiones prácticas, Luis, pues ¿cuáles son tus intereses? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le apuestas? La verdad está allá afuera solita, sí, muy solita. Y pues creo que nuestra chamba es traer realidades, traer datos y que la gente tome las decisiones. Luisa, todo imperio tiene fronteras. Y el imperio de nuestro señor presidente tiene un límite, tiene una frontera y ya entramos en el último año de su administración. Y cuando yo traigo este reporte, porque es la época que empiezan a salir los reportes de materia de seguridad en mi campo, no es que le tenga que importar al señor presidente, le tiene que importar a la próxima presidenta, sea quien sea, le tiene que importar, porque todo mundo es coincidente, los analistas son coincidentes. Andrés Manuel le va a dejar una bomba de tiempo activada a Xóchitl o a Claudia, o a quien sea, ¿no? Se les dé la o a Dante Delgado. O a Dante Delgado, o a ¿cómo se llama este cuate? El de Verástegui. O a Eduardo o a Dante Delgado. A quien sea. O a Samuel García, si sí le dan la candidatura, no o a quien sea. ¿Qué es lo que sí me importa, Luis? Que aunque el señor presidente insista a través de toda su maquinaria, incluida la secretaria de Gobernación el otro día, como bien lo reseñas, nos quiera vender otra realidad, pues también hay otra realidad alterna al señor presidente, y esta es la que tenemos en los reportes que hacen los think tanks a nivel internacional. En este momento, Luis, datos duros y precisos. ¿Quién está en México, Luis? ¿Blinken? ¿Mayorkas? ¿Y el fiscal general? Garland. Ay, no más. A ver, tienes a los machuchones de la seguridad de Estados Unidos y en Procuración México. de Justicia. Los más cañones. ¿Por qué? Porque la bronca en Estados Unidos también ya se salió de control, llámese drogas, llámese violencia, llámese migración. Y entonces, ni tú ni yo sabemos, porque dicen que no van a dar declaraciones, no sabemos de qué van a hablar, pero sí tenemos esto, Luis. Tenemos un reporte que también está fondeado por gobierno de Estados Unidos, que nos dice a nivel global cómo diablos está operando y cuáles son las amenazas por el crimen organizado transnacional. No estoy diciendo otra cosa, sino que son datos que tenemos que ver. Este documento, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son? ¿Quién es el Global Organized Crime Index? La iniciativa global contra el crimen organizado. Está en Bélgica, está fondeada por gobierno de Estados Unidos, pero también fondeada por organismos europeos, y lo único que se encarga es de jalar datos. Y esos datos, Luis... Estos son los que investigan las mafias del mundo. Así es. Así es. Y se dedican a sacar fotos. Y esta es una radiografía numérica. Yo no tengo ni filia, ni filias ni fobias. Ni filias ni folias. Creo que dije, los otros datos ya me están confundiendo. Filias. Filias ni fobias. Filias. Filias y fobias. ¿Y qué? Pero ojo, Luis,
¿de dónde sacan estos datos? Y eso es lo que me interesa, el lenguaje. El lenguaje de este documento no está... no es muy técnico, no es muy rebuscado, está papita, está sencillito es y nos dice prístino. Y nos dice cosas, Luis, que cualquier consultor en México, cualquier persona vinculada con delincuencia organizada va a decir, claro que sí, va a coincidir en este lenguaje sencillo, o como dirían los clásicos, duro y a la cabeza. Y Luis, si me lo permites, dale. Vamos a ver únicamente la parte para México, pero le pega a todo mundo, ¿eh? O sea, hay un índice para Francia, hay un índice para Inglaterra, hay un índice de Argentina. Unas gráficas divinas. Está impresionante. Pero vamos a quedarnos, Luis, duda, son México. 193 países, ¿no? Los que analiza, 193 o 195. Más o menos. 193. Y este es capítulo México. Nada más. Ok, a ver, ¿qué destacas del documento? Primero, punto. Ya te dije, el lenguaje. Lenguaje, sencillo. Y es un lenguaje que cualquier persona vinculada con el tema nos diría, pero por supuesto. Lo cual me lleva a lo siguiente. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque haz de cuenta que estamos en una reunión donde alguien por fin se atreve a decir lo que está haciendo mal nuestro jefe en el trabajo. Y todo mundo empieza a coincidir. Pero claro, tiene razón. Déjame, me voy a esto, a los pequeños detalles, Luis. Nos habla de tráfico humano. Pero por migración. Nos habla de migración, los coyotes. Nos habla también de que están utilizando a los migrantes para tráfico sexual. Nos habla de, el documento está en inglés, entonces si me trabo un poquito, que nos disculpe la audiencia. Están obligando a labores de agricultura forzadas en Guerrero y en Oaxaca, donde personas de las comunidades indígenas o africanas, de descendientes africanos, son explotados. Nos dicen, hay un aumento en el impacto territorial por todo México, y eso nos lleva, por parte del crimen organizado, y nos lleva a un debilitamiento de las fuerzas del orden mexicano y que han ayudado a que el crimen se expanda. Pero bueno, eso solamente es del tema de migración y de tráfico. Y que nos va diciendo constantemente, Luis, que el crimen va aumentando y que ya nos hablan, fíjate, en español sí nos dicen, y hay extorsión territorial llamado known as cobro de pisos. A eso me refería con el Además lenguaje. Dice así, known as cobro de pisos, sí. Fíjate, la extorsión se mantiene como un hecho significante, un problema significante en prácticamente todas las ciudades de México. Con lugares donde está ya desbordado como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Morelos, Nuevo Laredo, incluso México. Y luego nos podemos ir a la parte, ya la estabas mencionando, trade, comercio. Nos hablan, Luis, de tráfico de medicinas falsas, de cigarrillos, de alcohol, de piratería. Este dato lo rescaté porque le di una leída muy rápida en este momento. Traías tú aquí el documento. Más de un tercio de las bebidas alcohólicas que se consumen en el país son adulteradas. Más de un tercio de las bebidas alcohólicas. Si usted se pregunta por qué le pega tanto la cruda. A ver, sí, o sea, esto tendría que ver con... El Tonayán es más fino. Oye, sí, o sea, a ver, tú pones 3 caguamas, una de cada 3 caguamas es adulterada. O sea, digo, para que nos demos una idea, ya sé que no funciona con otros temas. Sí, con las caguamitas con las caguamitas no. Pero para que nos demos una idea de que el país tiene un desastre en su Estado de Derecho y que cada quien está haciendo lo que se le pega la gana. No hay autoridad, Luis. Que no hay autoridad. ¿Te acuerdas? Supervise. El tráfico de la coca, no, de la Coca-Cola. ¿De qué estamos hablando? De la Coca-Cola. de la Coca-Cola falsa. Pirata, sí. Y uno decía, no pueden falsificarlo porque es muy barata una botella de Coca-Cola. Es muy barata. ¿Cómo diablos la van a falsificar? Pues sí pudieron. ¿Qué crees, mi niño? Sí pudieron. Claro, siéntate y observa. Claro que la voy a falsificar. Leía una nota en su momento cuando el escándalo de la Coca-Cola, de cómo habían falsificado, el laboratorio clandestino, ganancias aproximadas eran de 3 a 5 millones de pesos en un mes. Por supuesto, deja. Porque la vendías en 12 pesos, 10 pesos, 8 pesos en algunos casos, pero sí le calculaban ahí que podía ganar entre 3 a 5 millones de pesos. Luis, es que tal vez nos falta sentarnos a entender de verdad
el ADN de la delincuencia organizada. Si ellos lanzan un producto al mercado, es porque ya hicieron un estudio equivalente al que haría cualquier empresa. ¿Este producto me conviene o no me conviene? Es business, es negocio. Pero por supuesto que es negocio. Entonces, ya vimos que en la parte, este reporte, en la parte de comercio. La parte de trade, de comercio, me impactó, insisto, por eso, porque medicinas, lo del chupe, lo de medicinas, cigarros, el palo de rosa. Espérame. El Rosewood. Ya te me fuiste a la parte. Híjole, esto es bien importante, Luis. Sí. La parte de delitos ambientales. Está de Rosewood, palo de rosa. Hace poquito, Luis, y me voy a salir tantito del tema. Hace poquito estuve en una lectura, en una reunión, una discusión con personas metidas en el tema de crímenes financieros, y fue un representante de la Oficina contra las Drogas Ilícitas de la ONU, la famosa UNODC. Y el expositor mencionó, él se enfocó justamente en cómo se estaban dando los crímenes por venta de maderas preciosas, de animales, y mencionó un broncón que hay con el Tren Maya, con toda la madera que están cargando y que está siendo sacada del país de manera ilegal. Se me quedó el concepto y veo este reporte. El tráfico ilegal, traduzco, el tráfico ilegal de madera en México se ha vuelto un negocio altamente lucrativo, y sobre todo hace mención, Luis, a la madera Rosewood, palo de rosa. Y esto ocurre, no lo digo yo, esto lo dice el reporte, esto ocurre en la península de Yucatán y es enviado a China. Sí. Y esto, Luis, no se puede entender sin el Tren Maya. Perdón, no se puede entender. Por supuesto. Y la complicidad de la gente en aduanas. Sí, claro. Punto. A ver, se preguntó todo el mundo este asunto y nos lo seguimos preguntando, ¿dónde quedaron los árboles que se talaron? Exactamente. Se talaron muchos árboles y se siguen talando muchos árboles. Este reporte no lo estamos inventando nosotros. Aquí está disponible en internet. Está disponible en internet, es público. No dice es culpa del Tren Maya, no lo dice el reporte. Pero uno dice, a ver, hay un tráfico de maderas preciosas que se ha incrementado, que está muy cañón y que está en Yucatán, y se va con un tráfico ilegal a China. Y hace poco también hablábamos del tema. Y la totuaba. De la madera que hay en nuestro país y de cuánta de la madera que tenemos en nuestro país, como por ejemplo esta mesa que es de madera. Yo estoy seguro que esta mesa no viene de una madera de tala clandestina, pero igual y sí, porque ya ni sabes. Ya no hay quien verifique, Luis, esto. Tú vas a una carpintería, el carpintero compra madera normal. Pues, ¿qué crees? Si no hay información. Espérate, no hay datos. Y eso lo dice en el reporte un poquito más adelante. Es la madera. Pero no quiero avanzar, Luis. Que hasta la mesa venga del narco. Luis, de los mafiosos. No quiero avanzar sin decir algo, sin mencionar otra cosa del reporte. Oficiales corruptos mexicanos han ejercitado actos de violencia contra la población vinculado con este tema. Punto. Cuando el gobernador diga, cuando se nos llena la boca diciendo, es que en Yucatán, híjole, hay 2 Yucatanes, ¿eh? Sí, claro. Hay 2. Sí, no es nada más un Mérida, bonito. No. Una cosa es la blanca Mérida y los que saben, saben. Sí, hay cosas ahí y otra cosa es lo que ocurre al interior de la península. Va, de nuevo, señor gobernador, no se me enoje, no lo digo yo. Bueno, sí lo digo, pero estoy citando el reporte. Pero también, Luis, nos hablan de la destrucción no solo de la flora, sino también de la fauna. Jaguares, águilas, totoaba, parrots, que son pericos. Bueno, me imagino que son otras. Pericos. Más bien los tucanes. Bueno, no tucanes, los pericos. Ajá. Tucanes, reptiles están siendo enviados a Norteamérica, a Europa y a Asia. Y la lana que se están metiendo por el tema de la totuaba nos genera cientos de millones de dólares al año. Punto. Oye, a ver, rápido, hay algunos otros temas que me llaman la atención. El de ciberseguridad está muy interesante. Supuesto. Habla de cómo nos atacaron, pero atacaron a Pemex, pero se robaron todos los datos de la Sedena, pero están, ¿cuál era el otro? Lotería Nacional, que también lo atacaron, y pues prácticamente nos dice, pues en ciberseguridad no han pagado ni el antivirus, muchachos. Estás en ceros, ¿por qué? Porque esta administración, Luis Auditorio, ¿qué ha hecho esta administración?
gastar únicamente en programas sociales, gastar de manera electoral. Y le dejaron de inyectar a lo que nos protege. Y ese cibercrimen, y aguas porque en México también, no alcancé a ver si precisa el dato, pero somos uno de los países con mayor cibercrimen que hay en el mundo. O sea, te pueden robar tus datos y si te roban tus datos se meten a tu cuenta de banco y te la pueden vaciar. Bueno, a ver, Luis, yo te prometo, estamos leyendo únicamente el reporte ejecutivo. Los datos duros, prometo revisarlos con más detenimiento. Es largo, porque es muy largo. Son complicados. Pero déjame intentar cerrar, Luis, porque hay apartados que necesitamos tocar sí o sí. Drogas, crímenes financieros, los actores criminales. Y gobernanza. ¿Qué nos dicen de las drogas? Pues nada que no sepamos, yo creo, Luis. La heroína, las drogas sintéticas están generando muchísimo dinero. Somos nosotros son nuestros cárteles, es un tema bien interesante, nuestros cárteles, sí señor, son nuestros cárteles, son los que más están metiendo a Estados Unidos, pero lo que nos dicen también, hay disputas territoriales que han resultado en elevadísimos niveles de violencia across México, por todo México. El tema de fentanilo y metanfetaminas son un tema que lo ponen como de los más importantes, ¿no? Y la atmósfera de la violencia, ¿no? Sí, pues que lo dicen, la atmósfera de la violencia. Me brinco, Luis, rápido a crímenes financieros. Son un tema importantísimo en México que afectan a las instituciones del Estado, a las compañías y a los ciudadanos de a pie, como son los que nos están escuchando. Dale. Y no obstante que el gobierno dice que lo está combatiendo, no hay evidencia de que esto haya ocurrido. Disminuido. Y por ejemplo, Luis, mencionan un poquito más adelante que hay un pleito brutal entre la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso es que las cosas, Luis, auditorio, no avanzan. Y claro, Luis, por supuesto, violencia contra el periodismo. Sí, claro. Nos hablan de desapariciones, nos hablan de asesinatos, nos hablan de violencia contra integrantes de partidos políticos. Híjole, Luis. Nos habla de un Estado de Derecho que no existe, que es de dibujitos, que es de caricatura, de una autoridad ausente, pero yo quiero cerrar para que nos expliques este tema, porque la neta yo no le pude entender ahorita así de rápido. Tiene ahí dos puntuaciones. Puntuación de resiliencia, ¿no? Y puntuación de criminalidad. Y ahí es una puntuación comparada con otros países. ¿A qué se refieren con resiliencia? ¿Qué tan fea está la cosa por parte de la delincuencia y qué tanto somos capaces de vivir con... Qué buen punto, Luis. No de sobreponernos, sino de continuar con nuestras vidas. De vivir así. Luis, no obstante... Te acostumbras a las chinches. No obstante esto... Te acostumbras a las chinches, pues sí, ¿no? Así Luis, somos. No obstante todo, nosotros y sin embargo se mueve. Nosotros avanzamos con nuestra vida. Sin embargo, hay que aguantar el dato para la próxima presidencia. ¿Y qué representa 4.21? ¿Qué es lo que ganamos ahí en resiliencia? Que aguantamos. Que tenemos la capacidad para aguantar vara. O sea, eso los noruegos no lo aguantan. Los noruegos no lo aguantan. Un sistema de gobierno noruego, si de pronto, así como una USB, la desconectamos de Noruega y la conectamos en México, va a tronar el sistema. Va a tronar. Y el otro dato, puntuación de criminalidad, tenemos 7.57. Altísimo. ¿Cuál es el máximo que es 10? Más o menos, sí, 10. Pero ¿quién lo Sacamos tiene? 8. La pregunta es ¿quién lo tiene? 7.5. Lo tiene África. Lo tiene países que prácticamente... Eso iba. Incluso si no me hagas mucho caso, pero incluso trae un índice muy alto tipo Brasil, Venezuela, países que sabemos que tienen un elemento que ellos llaman mafia style. Sí, muy al estilo de las mafias. Y México es un mafia style country, ¿no? O sea, México es eso, sí. Luis nos lo dice. México es eso. Son mafia style. Sí, Luis, somos mafia style country. Déjame intentar, otra vez vuelvo a intentar cerrar con esto. ¿Por qué nos tiene que importar el reporte?
porque este tipo de reportes están siendo leídos por las áreas de riesgo de las instituciones financieras, de las compañías, y en consecuencia empiezan a tomar medidas. Y yo sé que al presidente, porque no es la primera vez que lo decimos, no es que al presidente le importe. O sea, técnicamente ni siquiera sabe de que existen estas cosas. Y si se entera, va a decir que es un invento de los conservadores. No, ya no dice reaccionarios. Ahora ya somos reaccionarios. Tú siempre has sido. Luis, lo dijiste otra vez en la mañana, muy temprano. Pensar diferente no te hace un enemigo. Si nosotros queremos evitar un desastre en México, tenemos que empezar, como también lo dices, ves que tú dices muchas cosas importantes, Luis. No creo. Dices muchas cosas importantes. A nada más, querido Salvador. Tenemos que dejar de vernos en el ombligo. Tenemos que voltear a ver cómo estamos allá afuera. Y a la próxima presidenta de México, para ella va a ser un broncononón de padre y señor. ¿Qué te parece mío? Si lo subimos en tu red social ahorita? Porque tú tienes ahí el link y toda la cosa. Y arrobamos a el señor presidente. Al señor presidente, sí, pero más a Claudia Sheinbaum. Y a Xochitl. Y a Xochitl Gálvez. Estuve a punto de decir a Sandra Cuevas, pero estaba leyendo aquí algo. A Sandra Cuevas ¿En qué andas pensando, Luis? No, es que venía aquí una nota, entonces se me fue. No, a Xochitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum. Luis, a ver, claro, porque súbelo y arróbala. Ahorita, para que para quien tenga duda, ahí lo puede ver. El equipo de Claudia y el equipo de Xochitl tienen que empezar a analizar este tipo de problemas. Corrupción, porque es algo que queremos escuchar nosotros. Y porque creo que eso es ahí están los datos. Ahí está la fotografía, ahí está el diagnóstico de lo que le está pasando a este país. Creo que la siguiente próxima presidenta de México lo tiene que saber. Sí, espero que no nos bloqueen. Te seguimos en tu red, Salvador. Cualquier cosa, @ESE Mejía, querido Luis. Gracias, es Salvador Mejía.